Retomando con las clases virtuales, hoy día vamos a ver un nuevo tema en el curso de física. Caída libre, caída libre, ¿sí? Como vemos ahí, ¿sí? En esa gráfica, en este dibujito, vemos que acá el señor ha soltado un objeto y ha caído, ¿no? Caída libre, de forma vertical, ¿sí? Caída libre, dice. Todos los cuerpos al caer desde el mismo lugar lo hacen con igual rapidez. Tener en cuenta eso. ¿Qué nos dice? Caída libre vertical. Es aquel movimiento vertical, ¿ya? Movimiento vertical. ¿Sí? Así de esta manera, vertical. Que realizan los cuerpos en el vacío en donde desprecia la resistencia del aire o cualquier otro agente externo. No se considera la resistencia del aire. En dicha caída solo actúa el peso del cuerpo. Se tiene en cuenta que el sabio italiano Galileo subió a la torre de Pisa para confirmar su hipótesis. ¿Sí? Hipótesis. ¿Sí? Hay que recordar esa parte. ¿Ya? Galileo Galilei. ¿Qué nos da unas consideraciones de Galileo Galilei? Galileo comprobó experimentalmente que un cuerpo en caída libre, vertical, desarrolla un MRU V cumpliéndose lo siguiente. En la altura máxima su velocidad es cero. ¿Sí? En la altura máxima su velocidad es cero. Cuando llega a lo máximo, como vemos ahí el gráfico, la velocidad es cero. A un mismo nivel, las velocidades tanto de subida como de bajada son iguales en módulo. Acá vemos la velocidad 2 es igual a la velocidad 3, la velocidad 1 es igual a la velocidad 4, la velocidad inicial es igual a la velocidad 5. ¿Sí? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Vamos a suponer que todo este tiempo lo hace en 3 segundos. ¿Sí? Entonces la velocidad de bajada también va a ser 3 segundos. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Eso es lo que dice ahí. Y la aceleración de la gravedad es constante, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto de acá es en forma práctica, pero en forma, ¿sí? En forma teórica nosotros lo vamos a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Nosotros vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. Pero en forma práctica se debe trabajar con 9,8 metros por segundo al cuadrado, para ser más exactos. Pero como nosotros estamos haciendo algo teórico, vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. Tener en cuenta esa parte. ¿Ya? Vamos a ver algunas fórmulas. Las mismas fórmulas del MRV es igual a las mismas fórmulas de caída libre. ¿Sí? Son lo mismo. Lo único que va a cambiar, en vez de poner aceleración, va a cambiar por la gravedad. ¿Sí? El espacio ahora va a ser la altura, nada más. Eso es lo único que se va a diferenciar acá. ¿Sí? Porque las fórmulas son iguales. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura, y la altura es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, y todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Cuándo voy a utilizar el signo negativo y cuándo voy a utilizar el signo positivo? Dice ahí, la aceleración, ¿sí?, de la gravedad toma el signo negativo cuando el objeto va a subir, cuando sube. ¿Sí? Si el objeto sube, es menos. Y si el objeto va a bajar, se va a tomar con el signo más, ¿ya? Si el objeto baja, más, y si el objeto sube, menos, ¿sí? Recuerda también algo importante por acá, ¿sí? Fórmulas especiales.
El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial, todo dividido entre la gravedad. Y la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Tener algo en cuenta acá, algo importantísimo. ¿Ya? Recuerda, como vemos acá, esta manzana está cayendo. ¿Sí? Se ve ahí en la figura que está cayendo. Entonces, velocidad inicial es 0. Cada vez que transcurra un segundo, la velocidad está aumentando de 10 en 10. Si yo me puedo dar cuenta, mira, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40, 50, 60, 70, etcétera. ¿Sí? Entonces, por cada segundo, vemos que la velocidad aumenta de 10 en 10. Y la altura, ¿sí? Y la altura, esto de acá es la altura, en un segundo recorrió en altura 5 metros. En 2 segundos, ¿cuánto va a recorrer? Ah, acá va a ser la suma ya de estos dos. ¿Sí? Acá está otra vez la altura. ¿Cuánto va a ser en los 2 segundos que ha recorrido? 20 metros. En 3 segundos, ¿cuánto habrá recorrido? ¿Cuánto? 45. En 3 segundos recorre 45. En 4 segundos, ¿cuánto recorre? Recorre 80 metros, ¿sí? 80 metros. En 4 segundos recorre 80. En 3, ¿sí? 45. En 2 segundos, 20. Y en un segundo, 5 metros. Ahora, si yo me puedo dar cuenta de cuánto está avanzando también la altura, de 10 en 10, ¿eh? Siempre va a avanzar eso de 10 en 10. Recuerda esa parte, ¿ya? De 10 en 10. Esto de acá es algo práctico que se utiliza, ¿sí? Para ya no poder utilizar de repente a veces fórmulas, se utiliza este esquema que es muy práctico, ¿ya? Tener en cuenta ahí esa parte, ¿ya? Sigamos, entonces. Qué fácil, dice, ¿no? Ahí vemos, como vemos ahí. En un segundo, 5 metros. En 2 segundos, 20 metros. En 3 segundos, 45. En 4 segundos, 80, ¿sí? En 5 segundos, ¿cuánto sería ahí? ¿Sí? En 5 segundos sería 125. En 6 segundos sería 180 metros, ¿sí? Y recuerda también que las velocidades van a aumentar de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y 60, ¿sí? Este de acá es un método muy práctico que te va a servir para poder resolver algunos problemas tan solo con ese gráfico, ¿ya? Efectos biológicos de la aceleración. A ver, ¿qué pasa, no? En la biología, pues, ¿no? Si vamos a utilizar de esa manera, dice. La aceleración puede tener repercusiones muy notables en el cuerpo, ¿sí? En los ascensores notamos muy bien los arranques y paradas que se efectúa con la aceleración o desaceleración de 2 a 3 metros por segundo al cuadrado. Se admite que el hombre normal puede soportar fácilmente aceleraciones hasta 2, ¿sí? Hasta 2. A partir de 4, ¿sí? A partir de 4, para un piloto sentado aparecen los desarreglos fisiológicos, que se manifiesta por la presencia de un velo negro o rojo en los ojos, debido a la desaparición o acumulación de la sangre en la cabeza. Estos resultados nos muestran que los cohetes tripulados no pueden tener grandes aceleraciones, ¿sí? Por eso esos cohetes a propulsión que se van, pues, ¿no? A hacer, como dice, pues, nuevos descubrimientos, ¿sí? No deben superar esas aceleraciones, sino prácticamente el ser humano, ¿sí? Podría llegar a morir, ¿sí? En ese lanzamiento a los nuevos descubrimientos de otros planetas, ¿sí? Por eso
Si ustedes habrán visto que los astronautas necesariamente deben ser bien entrenados, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Ellos realizan ejercicios físicos, ¿sí? Por eso no es fácil, ¿sí?, que cualquier persona pueda ir a otros planetas. Necesariamente debe de cumplir esa norma que exige, ¿no?, la NASA. Entonces, como vemos acá, ¿sí?, vemos acá, este señor va a lanzar un objeto de a 60 metros por segundo en la parte A. En la parte B, ¿sí?, recuerda que las velocidades eran iguales y los tiempos también eran iguales, ¿sí? Entonces, si acá la velocidad en D es 50, la velocidad en B también va a ser 50. En su altura máxima, la velocidad, ¿cuánto era? 0, ¿sí? Cuando alcanzaba la altura máxima, todo objeto cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es 0, ¿sí? Luego, nuevamente va a caer este objeto, llega a la velocidad en D, que es 50 metros por segundo. Luego va a pasar a la velocidad en E. Recuerda que acá las velocidades eran iguales, tanto la inicial, que acá es 60 en A, y la velocidad en E va a ser también 60 metros por segundo. Ahora, si yo me doy cuenta acá a simple vista, ¿cuánto va a recorrer, sí? ¿Cuánto sería acá el tiempo que va a recorrer acá, no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo para que me haga ahí la velocidad o la altura máxima para que llegue, ¿no? Y la velocidad acá sea 0. 60, profesor, 60 metros por segundo. Si yo me acuerdo del método práctico, ¿sí?, era de 10 en 10. Cada vez que suba va a disminuir. En un segundo, 50. En el otro segundo, 40. En el otro segundo, 30. Otro segundo, 20. Otro segundo, 10. Otro segundo, 0. En total, ¿cuántos segundos ha recorrido acá? 6 segundos. ¿Sí? Porque ha sido lanzado con 60. Y va a llegar en E nuevamente, otra vez con 60. Entonces, ¿cuántos segundos va a ser de caída? 6 segundos, ¿sí? O sea, de bajada. En total, ¿cuántos segundos ha recorrido? El tiempo de vuelo, ¿cuánto sería? 6 más 6, 12 segundos. ¿Sí? Pero, ¿la altura cuánto va a ser? La altura, ¿sí?, en esa parte va a ser, si yo avanzo 6 segundos, si yo me recuerdo la gráfica, en 6 segundos, ¿cuánto avanzaba? Recuerda que en un segundo avanzaba 5, en 2 segundos avanzaba 20, en 3 segundos 45, en 4 segundos 80, en 5 segundos 125 y en 6 segundos 80 metros, ¿sí? 180 metros, ¿sí? 180 metros. Recuerda la gráfica que hemos visto anterior, ¿sí? Acá está la gráfica, ahí está, ¿sí? Esta gráfica de la manzana, ¿ve? Un segundo 5, 2 segundos 20, porque acá se van a sumar. Recuerda que está avanzando de 10 en 10, ¿sí? Esta es la forma práctica como se trabaja, ¿ya? Ahí vemos. Ahora sí, vamos con los ejercicios de aplicación. Problema 2 dice, elige la palabra que complete la siguiente oración, ¿no? Complete mejor la siguiente oración, dice. Todos los cuerpos al caer desde el mismo lugar, lo hacen con igual rapidez. Eso es lo que decía aquí en su hipótesis Galileo Galilei, porque no había como dice, pues no había intervención del aire, ¿sí? No había intervención del aire. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte. 3, problema 3 dice. El profesor Jorge lanza su mota verticalmente. Ahí está, va a lanzar, ¿no? Verticalmente. Hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Calcular al cabo de qué tiempo su velocidad de la mota es 30 metros por segundo. A ver, a simple vista lo puedo hacer con esa gráfica que te enseñé. ¿Sí? Método práctico. Acá está la mota y lo va a lanzar con 5
metros por segundo. ¿Ya? Recuerda, cuando va de subida, va a disminuir la aceleración. ¿Ya? Si pasa un segundo, ¿sí? Si pasa un segundo va a ser 40 metros por segundo. ¿Sí? Cuando pasó un segundo, haciendo con la gráfica. Pero me dice, va a pasar otro segundo, ¿sí? Va a pasar otro segundo, va a ser 40 menos 10, recuerda que es de 10 en 10. 30 metros por segundos. Ah, y justo me piden hallar cuándo llega la velocidad a 30 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mira, si yo me puedo fijar acá, acá ha pasado un segundo. Acá ha pasado otro segundo. ¿Y cuántos segundos han pasado? 1 más 1, 2. ¿Sí? 2 segundos pasó para llegar a 30 metros por segundo, ¿sí? La velocidad. Entonces el tiempo es 2 segundos. Haciéndolo con la forma práctica. Pero haciendo con la fórmula nos dice, velocidad final es igual a velocidad inicial menos. ¿Por qué voy a utilizar menos? Porque este objeto está subiendo, está de subida, ¿sí? Cuando era de subida, recuerda que se va a utilizar menos. Y cuando estaba de bajada, ¿sí? El objeto va a ser con más. Por eso estoy utilizando ya el signo menos, ya. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Velocidad final, 30, va a ser igual a velocidad inicial, que es 50, menos la gravedad, que es 10, multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Acá me va a quedar 10, este 10 negativo va a pasar al otro lado con signo positivo. Me quedaría 10t es igual a, este más 30 va a pasar a restar, 50 menos 30, 20. Este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir, 20 entre 10, 2. 2 segundos, ¿sí? Haciéndolo con la fórmula, o también lo puedes hacer con la forma práctica, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Problema 4. Problema 4. Nos dice, Panchito lanza su llavero verticalmente hacia arriba. Ah, nuevamente hacia arriba, ¿no? Ahí lanza un llavero. Recuerda que si va a lanzar hacia arriba, el objeto va a subir, entonces va a ser con signo negativo. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 6 segundos? ¿Sí? Ah, recuerda, mira, con la forma práctica nuevamente, 70 metros por segundo. Recuerda que avanzaba de 10 en 10, ¿no? La velocidad era de 10 en 10. ¿Por qué era de 10 en 10? Por la gravedad, ¿ya? Recuerda esto. La gravedad, como es 10, va a avanzar de 10 en 10, ¿ya? De 10 en 10. Entonces, pasado un segundo, va a ser 60. Pasado otro segundo, va a ser 50. Pasado otro segundo, va a ser 40. Pasado otro segundo, va a ser 30. Pasado otro segundo, va a ser 20. Pasado otro segundo, va a ser 10. ¿Sí? Pasado otro segundo, va a ser 0. ¿Ya? Pero a mí no me dicen, acá me dan el tiempo en 6 segundos. Entonces, de 70 para llegar a los 6 segundos, no va a completar los 7. ¿eh? Recuerda, si llega a los 7, acá va a ser la velocidad en su altura máxima, en su punto más alto, siempre 0. Pero como ha avanzado solamente 6, la velocidad, ¿cuánto va a ser? 10 metros por segundo, ¿sí? 10 metros por segundo, haciendo la forma práctica, ¿sí? Ahora vamos a hacer con la fórmula. Velocidad final es igual a ¿quién? A velocidad inicial, me dan 70, menos porque la mota, ¿no? Porque el llavero, perdón, va a subir. Menos 10 multiplicado por el tiempo que es 6. Este menos 10 va a pasar al otro lado, ¿no? ¿Sí? A ver, no, acá me piden la velocidad final, acá lo voy a multiplicar, ¿no? 10 por 6, 60, y 70 menos 60, 10 metros por segundo. La velocidad final es 10 metros por segundo pasado 6 segundos, ¿sí? Lo hubieras podido haber hecho con la fórmula o de manera práctica, ¿sí? Tú eliges. A ver, problema 5. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? A ver, si yo me fijo, a ver, lo voy a hacer de esta manera con la gráfica.
hacia arriba, ¿no? De acá lo voy a lanzar y va a llegar, recuerda, a su punto más alto y de ahí va a caer. Cuando llega a su punto más alto, ¿sí? Acá la velocidad es 0. Pero va a ser lanzado ¿con cuánto? Con 50 metros por segundos. Entonces, recuerda que acá va a subir de 10 en 10 por esta gravedad. Entonces, para llegar acá a 0, ¿cuántos segundos ha debido de llegar, de pasar acá? 5 segundos, ¿sí? A simple vista, 5 segundos para ir a alcanzar la velocidad 0. La velocidad, ¿sí? O el tiempo de subida, que es 5, recuerda que debe ser igual al tiempo de bajada. También va a ser 5. El tiempo de subida con el tiempo de bajada van a ser 5. ¿Sí? Acá también va a alcanzar su punto de 50 metros por segundo, ¿no? ¿Ya? Porque acá va a aumentar, pues, ¿no? Acá va a aumentar 10, 20, 30, 40 y 50. En cambio, acá va a disminuir, ¿sí? De subida va a disminuir 40, 30, 20, 10 y 0. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de vuelo? 5 más 5, 10 segundos, ¿sí? Ahí está, 10 segundos. Lo puedes hacer con la gráfica o también lo puedes hacer con la fórmula. Tiempo de subida es igual a velocidad inicial entre la gravedad. Tiempo de subida es velocidad inicial, que es 50, entre la gravedad, que es 10. Y 50 entre 10, 5 metros por segundos, el tiempo de subida. Y por teoría sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces sería 5 más 5, 10 metros por segundo. ¿Ah? Tener en cuenta ahí esa observación. Problema 6. Desde el piso se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Determinar la altura máxima que alcanza ese objeto, ¿sí? La velocidad que alcanza ese objeto. Me piden hallar la altura máxima. A ver, lo podemos hacer con la gráfica, ¿no? Uno se puede hacer con la gráfica. Si es 30 metros por segundo, profesor, yo sé que acá va a pasar 3 segundos, ¿no? 3 segundos. Ah, ya. Entonces, yo me acuerdo que cuando bajaba, el primer segundo era 5. Entonces, cuando va a subir, acá también va a ser igual lo mismo, pues. 5 metros en el primer segundo. En el segundo, ¿sí? En el segundo 2, ¿cuánto va a ser? Acá aumentaba de 10. Entonces, 5 más 10, 15 metros. Y en el tercer segundo, nuevamente va a aumentar 10. Ah, entonces acá va a ser 25 metros. Ya, pero a mí me piden hallar, determine la altura máxima. Ah, en estos 3 segundos voy a sumar estas 3 alturas. 25 más 15 más 5. ¿Sí? Acá tendría 20 más 25, 45 metros. Esa sería su altura máxima, ¿sí? Que alcanza en 30 metros por segundo, 45 metros. Esto es de la forma práctica, con el gráfico que hemos visto. Pero aplicando la fórmula también lo podemos hacer. Velocidad inicial al cuadrado, 30 al cuadrado, 900, ¿sí? Dividido entre 2 por la gravedad, que es 10, 2 por 10, 20. Un 0, con un 0 se va, me quedaría 90 entre 2, 45 metros, la altura máxima. Ahí está, lo mismo. Lo puedes hacer de manera práctica con el gráfico o lo puedes hacer con la fórmula. Tú eliges, ¿ya? Tú eliges. ¿Sí? A ver, vamos a ver ahí la manera práctica del gráfico. 30 metros por segundo. Ah, a ver, ¿dónde está ese gráfico? Acá está ese gráfico, ¿sí? Como podemos observar. Me dicen 3 segundos, profesor, 3 segundos, mira. 1 segundo, 2 y 3. Hasta acá debía de sumar y esa era la altura máxima que alcanzaba. 5 más 15, 20 más 25, 45 metros, ¿sí? En los 30 metros por segundo. ¿Ves? Ahí están los 30 metros por segundo que alcanzaba. 45, ¿sí? Demostrado. ¿Ya? Tener en cuenta ahí esa parte.
Este gráfico te va a ayudar mucho. Si te aprendes este gráfico, estos problemas de caída libre ya se vuelven sumamente sencillos, ¿ya? Sin necesidad a veces de la fórmula. Ya. Problema 7. El profesor Omar olvida las llaves de su departamento en la guantera de su auto y le pide al portero que se la arroje verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo si el profesor logra coger las llaves cuando alcanza su altura máxima, ¿no? ¿A qué altura se encuentra el profesor? Nuevamente lo vamos a hacer con ese gráfico, ¿sí? A ver, acá va a lanzar el llavero. En el primer segundo, recuerda que en el primer segundo va a recorrer siempre 5 metros, ¿ya? 5 metros, recuerda eso. En el primer segundo. ¿Ya? Va a pasar otro segundo más. Acá aumenta 10, ¿sí? ¿Cuánto sería? 5 más 10, 15 metros. 15 metros. ¿Ya? Va a pasar otro segundo más, ¿sí? ¿Cuánto sería? 15 más 10, 25 metros. ¿Ya? Va a pasar otro segundo más, ¿sí? Y acá va a aumentar la altura. Sería 25 más 10, ¿sí? 25 más 10, 35 metros. ¿Y por qué hasta el cuarto segundo nada más? ¿Por qué 4 segundos? Porque recuerda que ha sido lanzado de 40 metros por segundo. O sea, acá es 40 metros por segundo la velocidad inicial. 40 metros por segundo. Y recuerda que va a disminuir, como es para arriba, va a disminuir de 10. Si acá es 40, acá va a ser 30 metros por segundo. Acá va a ser 20 metros por segundo. Acá va a ser 10 metros por segundo y su velocidad en la altura máxima siempre es 0. Y a mí me preguntan cuando alcanza su altura máxima, ¿cuánto va a ser todo esto de acá de la altura? Voy a sumar 15 más 5, 20, 20 más 25, 45 y 45 más 35, 80 metros, ¿eh? 80 metros. Solamente aplicando la forma práctica del dibujo. Ahora, si no me acuerdo del dibujo, tendría que aplicar mi fórmula de altura máxima, que es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. La altura máxima es igual. Velocidad inicial me dan 40 elevado al cuadrado entre 2 multiplicado por la gravedad, que es 10. 40 elevado al cuadrado, 1600 entre 20. Se va un 0 con un 0. Me quedaría 160 entre 2, 80 metros. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ustedes pueden elegir la forma práctica o con fórmula. Problema 8. Jaimito jugando con su onda lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. Determinar cuánto tiempo debe transcurrir para que el cuerpo adquiera una velocidad de 10 metros por segundo hacia abajo. Ah, hacia abajo. A ver. Entonces, si Jaimito va a lanzar, ¿sí? Va a llegar acá. Su punto más alto, ¿sí? En su punto más alto va a ser 0. Pero está lanzando con 50, ¿no? Con 50 metros por segundo. Ah, ya. Si lanzó con 50 metros por segundo, entonces acá va a pasar 5 segundos. 5 segundos, ¿sí? Porque recuerda que está disminuyendo, pues. 50, 40, 30, 20, 10 y 0. ¿Cuántos segundos ha pasado? 5 segundos, ¿sí? 5 segundos. Ahí ha pasado 5 segundos. ¿Ya? 5 segundos ha pasado ahí. ¿Sí? 5 segundos. Ahí están los 5 segundos. Pero me dicen que el cuerpo va a adquirir una velocidad de 10 metros por segundo hacia abajo. Entonces, un segundo más, este de acá, que es la velocidad inicial 0, va a bajar y la velocidad va a aumentar. 0. Va a pasar un segundo, 10 metros por segundo.
Ahí está. Acá entonces ha pasado un segundo más. ¿Sí? Un segundo más, ¿ya? Un segundo más. Entonces acá esto de acá, sí, acá había un error, ¿ya? Entonces ahí un segundo más. ¿Cuánto sería que ha pasado? A ver, vamos a hacerlo de esta manera práctica. 5 más 1, 6 segundos. ¿Cuál sería la clave? La C. Ha pasado 6 segundos, ¿sí? En 6 segundos va a adquirir una velocidad de 10 metros por segundo hacia abajo, ¿ya? Tener en cuenta ahí esa parte. ¿Ya? Problema 9. Problema 9. Nos dice lo siguiente. Una manzana es lanzada verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio de 80 metros de altura. Calcula el tiempo que emplea la manzana en llegar al piso si fue lanzada con una rapidez inicial de 30 metros por segundo. Ah, ya. Entonces por acá hay un edificio. Ese edificio, aparte de acá, te va a lanzar la manzana, ¿sí? Y justo por acá va a estar el piso, ¿no? Ahí está. A ver, este edificio mide 80 metros, ¿ya? Acá esta manzana se va a lanzar, vamos a hacer de la manera práctica, se va a lanzar con 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, ¿ya? 30 metros por segundo. Entonces acá la velocidad en su punto más alto, ¿cuánto es acá? Es 0. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 segundos. Tiempo de subida, 3 segundos, ¿no? Porque va a disminuir, recuerda eso. 10, 30, 20, 10 y 0. Ha pasado 3 segundos. Cuando va a llegar acá, también va a adquirir la velocidad de 30, ¿no? ¿Sí? La velocidad de 30 metros, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá, en esta parte, también va a avanzar 3 segundos. Recuerda que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿ya? Pero acá tengo 80 metros, pero para llegar a 80 metros, recuerda la forma práctica, ¿cuánto era? ¿Sí? En un segundo era 5, en 2 segundos 20, en 3 segundos 45, en 4 segundos 80. Entonces de acá va a avanzar 4 segundos, ¿sí? 4 segundos, porque acá es 80 metros. Entonces, ¿cuánto tendría? Acá me dicen calcular el tiempo que emplea la manzana en llegar al piso. ¿Cuánto tiempo va a emplear en llegar al piso? 3 segundos, más 3 segundos, 6 segundos, más 4 segundos, 10 segundos, ¿sí? 10 segundos emplearía en llegar la manzana al piso de manera práctica que estamos haciendo, ¿sí? Como podemos ver ahí está 10, ¿sí? 10 segundos, ¿ya? Lo puedes hacer de manera práctica o si no con la fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué va a ser menos? Porque va a lanzar hacia arriba primero, ¿sí? Si va hacia arriba el objeto es menos. Velocidad inicial 0 es igual a 30, velocidad inicial menos la gravedad que es 10 por el tiempo. Este menos 10 va a pasar al otro lado con más 10 y me va a quedar igual a 30. Este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. 30 entre 10, 3. Ese es el tiempo solamente de subida. Y el tiempo de bajada, también recuerda esta fórmula que dice el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, acá ¿cuánto va a ser? 3 más 3, 6. 6 segundos. Hasta ahí tenemos 6 segundos. ¿Ya? Ahora la altura es igual. Velocidad inicial, 0. Por el tiempo todo se va a hacer 0. Como está cayendo, ¿sí? Va a ser más, ¿ya? 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Sería la altura que es 80 es igual a 1/2, ¿sí? Multiplicado por la gravedad que es 10 y por el tiempo elevado al cuadrado. Mitad, 5, ¿sí? Acá me quedaría 5 y 80 entre 5, 16, pero acá tengo t al cuadrado. Este 2 va a pasar como raíz cuadrada, ¿sí? Me va a quedar así. 16, raíz cuadrada de 16 es igual a t, ¿sí? Es igual a t. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Sería 4 segundos es el tiempo, ¿sí? Solamente en el edificio se demoró 4 segundos. Pero al lanzar hacia arriba, del edificio para arriba son
6 segundos. Serían 6 más 4, 10 segundos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? La respuesta. ¿Ya? Problema 10. Problema 10. Nos dice, una descuidada señora deja caer la maceta que estaba en su ventana y observa que luego de 4 segundos transcurridos se encuentra a 30 metros del piso. Determinar de qué altura cayó, esa maceta. A ver, de forma práctica lo vamos a hacer. ¿Ya? Va a caer la maceta, en el primer segundo va a avanzar 5 metros, en el siguiente segundo va a avanzar 15 metros, ¿no? Porque acá va a avanzar de 10 en 10, ¿sí? Luego, en el tercer segundo, otra vez va a avanzar 10 más. Sería, a este 15 le sumo 10, 25 metros. Recuerda que está cayendo la maceta. Luego va a avanzar otro segundo más, que va a avanzar 35 metros. ¿Ya? Hasta el cuarto segundo avanzó. ¿Cuánto avanzó hasta el cuarto segundo? A ver, sumando cuántos metros es. 80 metros. ¿Ya? En 4 segundos avanzó 80 metros. En 4 segundos avanzó 80 metros. ¿Ya? Avanzó 80 metros. Pero después la persona se fija que le faltan 30 metros más para llegar. ¿Sí? 30 metros más. Entonces voy a sumar. ¿Desde dónde ha sido lanzado la maceta? 80 más 30 sería 110 metros. 110 metros. 110 metros. Ahí está. La respuesta a la A. Lo puedes hacer de esta manera práctica o si no, también con fórmula, ¿sí? Tú eliges, ¿ya? Tú eliges. ¿Ya? Problema 11. El problema 11 nos dice lo siguiente. Pepito sale corriéndose de su departamento. Cuando llega al primer piso, se percata de haber olvidado su lonchera. La mamá le suelta la lonchera por la ventana y esta emplea 1 segundo en recorrer los últimos 25 metros. ¿Cuál es la altura desde lo que cayó la lonchera? En el último segundo, recuerda que va a avanzar 25 metros. Entonces, si tú te recuerdas nuevamente de la manera práctica, en un segundo avanza 5. En el otro segundo va a avanzar 15. Y en el tercer segundo, porque acá me dice, ¿no? En el último segundo va a avanzar 25. Ahí está. Entonces, ¿cuántos segundos ha pasado? Ha pasado 3 segundos. Pero la altura de donde fue lanzado, ¿de cuánto es? Acá hay que sumar. ¿Cuánto sale? 45 metros. Ahí está la respuesta. 45 metros. ¿Ya? Tener en cuenta esa parte, por favor. Todo es hacerlo solamente de manera práctica. Si no quieres utilizar fórmula, es hacerlo de manera práctica con el gráfico. Problema 12. Un objeto es soltado desde una altura de 80 metros respecto al piso. Calcular el recorrido que experimenta el objeto en el último segundo de su caída. En el último segundo de su caída. En el primer segundo, 5 metros. Pasa otro segundo más, va a ser 15 metros. Pasó otro segundo más, 25. Pasó otro segundo más, 35 metros. Y justo me dice que recorre 80 metros. Ese objeto va a recorrer 80 metros. Pero acá, ¿cuál es la pregunta? Nos dice, calcula el recorrido que experimenta el objeto en el último segundo de su caída. En el último segundo de su caída, ¿cuánto empleó? 35 metros. Entonces la clave ahí sería 35 metros. ¿Sí? Ahí está, la C. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que se haya entendido. ¿Sí? Y recuerden que tienen que hacer su tarea, ¿sí? La tarea domiciliaria, todo lo que está resaltado de color amarillo, ¿sí? Todo lo que está resaltado de color amarillo, tienen que resolverlo, ¿sí? En su cuaderno y enviarlo, ¿sí? Enviarlo. Alumno que no haga su tarea necesariamente va a tener una nota desaprobatoria, ¿sí? Recuerda que estas notas son acumulativas y ya no son recuperables. Recuerda eso, ¿ah? Ya no son
recuperables. Tener en cuenta esa parte, ¿sí? Todo lo que está resaltado de color amarillo, ¿ya? Bueno, chicos, hasta ahí hemos dado por culminado la clase del día de hoy.